Gózate en el Señor, deleítate en el Señor, porque Él está aquí presente. Él está aquí presente. No vemos su rostro, no vemos su cara, pero sentimos la presencia del Señor porque el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Alabamos al Señor, dice su palabra en el capítulo 1, 18 de Colosenses. Dice, y Él, el Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están arriba en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa paz que ahora tenemos, que gozamos, que disfrutamos por el Señor Jesucristo, la hemos tenido por gracia, somos salvos. Vamos a alabar al Señor diciendo y reconociendo cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas,
Bendecidos, hermano. Qué clima tan rico, ¿verdad? Nos da el Señor. Digo, hay a quien le gusta, ¿verdad? A quien no le gusta, pero en todo nos complace el Señor, hermanos. Al que le gusta el calor, pues le da calor. Al que le gusta lluvia, le da lluvia.
Al que le gusta frío, le da frío. Fíjense cómo nos complace el Señor, ¿no? Que en todo pensó en nosotros el Señor, ¿verdad? Y pues damos gracias a Dios, hermano, por la vida de la iglesia. No sé si tengamos personas, amigos que nos visiten por primera vez. Solamente quería pedirles si levantan su mano para darles la bienvenida a este lugar. Alguien que nos visite de alguna otra congregación quizás, que venga por visita a este lugar de San Roque. ¿Todos somos de casa, hermanos? Amén, pues gloria a Dios. Fíjense que me pasaron por ahí una lista grande de peticiones, hermanos. Hay mucha necesidad. Se las voy a leer, hermano, con la intención de que usted ahorita en su oración que hagamos al Señor, pues las tome en cuenta, hermanos. Me piden por ahí por la familia Garela Anaya, por un trabajo para su hijo, ¿verdad? Y que se resuelva su problema legal. Por Javier Reyes Valdominos, está en el quirófano, hermano, está siendo intervenido del corazón. Rosalba Arellano, ¿verdad? Tiene cáncer. El hermano Cerón, Claudia Ramírez Cervantes. Y pues aquí vemos problemas legales, problemas de enfermedad, hermanos, y problemas de todo tipo. Pero las exponemos, hermano, para que las hagamos de nosotros y pidamos al Señor que les ayude a estas personas, ¿verdad? Porque en todo necesidad, ¿verdad? En todos el Señor utiliza, ¿verdad? Todas las cosas. Y como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Confirmaba y decía, bueno, yo sé que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Entonces, que Dios tenga misericordia de estas peticiones y pues vamos a orar, hermano, para que el Señor nos ayude en esta mañana a exponer su palabra que es bendita. Señor Dios Todopoderoso, Príncipe de paz, aquí estamos, Señor, nuevamente invocando tu nombre, Señor Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente, Padre, y en esta mañana, Señor, hemos alabado tu nombre a través de las alabanzas, pero también, Señor, hasta aquí este momento en donde tu palabra, Señor, nos va a hablar a nuestros oídos, Señor, queremos pedirte que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo hablándonos, Padre. Borra nuestros pecados, Señor, perdona nuestras rebeliones para poder ser hallados gratos delante de tu presencia, Señor, y que a través, Señor, del mensaje que tú domingo a domingo, Señor, día a día nos das, podamos ser transformados en nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, para que recibamos, Señor, ese alimento que tú tienes hoy para nosotros. Y que, mira, Señor, seamos esos oidores, Señor, pero también hacedores de tu palabra. Que podamos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, guardarla, retener el mensaje, Padre, para que en su momento indicado tú, Señor, nos ayudes a ponerlo por obra en práctica, Padre. Padre, ayuda a estas personas, Señor, que hemos mencionado en sus necesidades. Padre, yo te pido que tú, Señor, a toda persona, a todo hermano que esté postrado en la cama de un hospital a consecuencia de alguna enfermedad, Señor, en tu misericordia te acuerdes de ellos y que utilices los medios, Señor, los médicos, la medicina, Padre, para que también en estos momentos de dolor, Señor, ellos sean, si es tu voluntad, restaurados y levantados, Padre. Tú tienes un propósito para cada uno de los que estamos aquí y aún para los que están pasando por dolor, Señor, para los que están presos, Señor, para los que están huérfanos, Padre. Tú tienes un propósito, Señor, y te pedimos, Señor, solamente que en tu misericordia tomes el control, Señor, de aquellos, Señor, que están padeciendo de enfermedad, Señor, de algún problema legal, Señor, de alguna situación, un problema económico, Señor. Te pedimos que en ese dolor, en esa necesidad, Señor, encuentren tu rostro y que tu misericordia, Señor, les haga ver que separados de ti, Señor, nada podemos hacer, Padre bendito. Padre, no podemos pedirte que bendigas tu palabra porque tu palabra es bendita ya, Señor. Bendícenos a nosotros, Señor, como esa tierra para recibir, Señor, esa semilla que tú tienes para implantar en este día. Recibe, Señor, la honra y la gloria de nosotros, Padre, para que a través de tu palabra riegue, Señor, esta tierra, Señor, estos renuevos, Señor, que estamos aquí, y a través de tu palabra transformes nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestro caminar, Señor. Bendice a los pequeños en los salones, a los maestros, utilízalos también, Señor, para que los pequeños reciban también el alimento apropiado, Señor.
Te pido, Señor, que abras el entendimiento de los adolescentes, de los jóvenes aquí en este lugar también, para que tu palabra también sea bien recibida por ellos, pidiéndote todo esto, Señor, en este nombre que es dado a los hombres, en el cual hay solamente perdón de pecados, Señor, y salvación, el de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Tome por ahí su asiento, hermano. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Y pues, pensando en lo que sigue, hermano, pues vamos a dar lectura a la palabra, hermano, que el Señor tiene preparada para hoy, para nosotros. Reconociendo, hermanos, que no es el hombre, amén, es el Señor, es su Espíritu, es lo que nos utiliza ser el Señor. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nosotros simplemente somos vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién, hermano? Del Señor y no de nosotros, ¿verdad? Yo creo que no hay hombre sobre la tierra, hermano, que se pare en estos lugares, ¿verdad?, que sea erudito, que sea conocedor, que tenga conocimiento, ¿verdad?, como la palabra de Dios. Solamente esa es la que basta al ser humano. Fíjese que en estos días por ahí, hace tiempo, ya empezando el mes pasado, me hacían la invitación de ir a ver un predicador que vino de otro país, ¿verdad?, muy conocido, ¿verdad?, de renombre, ¿verdad?, este predicador muy seguido ahí en las redes sociales. Y pues visitó nuestro estado, ¿verdad?, nuestro estado Querétaro. Y pues a mí hace tiempo me hacían la invitación y había algo en mi corazón que decía, pues es un varón que conoce mucho de la palabra, ¿verdad?, un varón que pues vemos íntegro su predicación de la Escritura. Y pues mira, hermano, por una situación o por otra no pude asistir yo, hermano, el Señor sabe por qué. Y en esos días, hermano, cuando yo supe que vino este hombre, había algo en mi corazón que decía, chin, hombre, pues vino este hombre y no tuve la oportunidad de verlo. Y al día de hoy, hermano, el Señor en la mañana me hacía comprender, hermano, que tenemos su palabra y en ella estamos completos. Primeramente buscar el reino de Dios y toda su justicia, dice Mateo 6:33, ¿verdad? Y todo vendrá por añadidura. Y fíjese, hermano, nosotros muchas veces como que alabamos al hombre y nos equivocamos teniendo al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe, porque tendremos al Espíritu Santo que nos revelará, hermano, todas las cosas. Fíjese qué eso sí nos debe de impresionar, ¿verdad? Y eso sí nos debe de dar hambre de venir a buscar no al hombre, al Espíritu de Dios, a su palabra, hermano, porque yo sé que no hay ningún hombre sobre la tierra que no tenga pecado, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? Pero el Señor es santo, es puro, es fiel, es verdadero, hermano. Y nosotros los que estamos aquí, hermano, no podríamos pararnos aquí, hermano, sin el apoyo del Espíritu Santo. Podríamos pensar, wow, ¿cuánto sabe este hombre? ¿Cuánto sabe de teología? Qué bonito habla, qué sabiduría le ha dado el Señor. Pero el hombre, hermano, no es nada sin el apoyo del Espíritu Santo. El conocimiento es vano, decía el apóstol Pablo. Por eso decía que el apóstol Pablo, fíjese cómo lo expresaba, decía, yo tengo todo eso por basura, fíjese, con tal de alcanzar el conocimiento del Altísimo. Y ahora comprendo, hermano, ahora comprendo por qué estoy aquí, porque tenemos que escuchar la palabra del Señor, amén, hermano. Y fíjese, hermano, Jesús siempre ejemplizó, ¿verdad?, en los evangelios a los legítimos hijos de Dios y a los que son imitación. Jesús siempre expresó esto en los evangelios. Él siempre clasificó, ¿verdad?, y dio ejemplos. El Señor Jesucristo en su ministerio, cuando estuvo en forma de hombre en este globo terráqueo, y ejemplizó a muchos, ¿verdad?, como hijos legítimos, como real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Él. Y clasificó también a otros, ¿verdad?, como una imitación. Por eso el Señor siempre, hermano, dijo los de la izquierda, ¿verdad?, los cabritos, los del camino ancho, ¿verdad?
Y siempre clasificó a aquellos que en algún momento le iban a decir Señor, Señor en tu nombre, y que el Señor iba a voltear y les iba a decir: no los conozco, porque no son auténticos. Y el Señor siempre clasificó estas dos partes, y por algo el Señor dijo: bueno, no todo el que entra a una iglesia es cristiano. No todo el que me dice Señor, no todo aquel que dice traer una Biblia, no todo aquel que dice, ¿verdad?, traer vestido de una manera característica de un cristiano es hijo de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad?, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero se fija el proceso: a los que le recibieron. Y la palabra no se queda ahí, dice: a los que creen en su nombre. Y esto implica un gran reto, ¿verdad? Porque yo puedo recibir, pero no creer. Y por eso el orden, la Biblia es un orden cronológico, ¿verdad?, que nos lleva a los pasos de cómo ser hijos de Dios legítimos, y cómo muchas veces el maligno engaña a muchos que piensan ser hijos de Dios y son una imitación. Esto lo dijo el Señor, hermanos. Y mire, hermano, pensando en esto, ya ve que hoy en nuestros tiempos hay muchos productos que son imitación. Incluso si usted ha visto, la otra vez me llamaba la atención que caminaba aquí por el mercado de aquí del Tepetate, ¿verdad? Y decía un chavo gritando, ¿verdad? Un muchacho ahí que estaba vendiendo productos, decía: son clon de calidad. Y yo me quedaba pensando y decía: caray, ¿cómo será eso? Había escuchado de clones, ¿verdad?, y de imitación, pero no había escuchado eso de clon de calidad. Entonces me quedé pensando y dije: bueno, ¿hasta dónde ha llegado ya la imitación, verdad? Que tenemos clones, ¿verdad? Tenemos imitación, productos que son idénticos totalmente al original, pero hay un trasfondo que es una imitación, ¿verdad? Ahora ya le llaman clones, ¿verdad? Pero esto va más allá, hermano. Fíjese, tan solo en un producto como es el oro, ¿verdad?, un anillo de oro. Podríamos, los que conocemos de metales o los que no conocemos de metales, nos podrían vender un anillo de oro, ¿verdad?, de tantos quilatajes. Y nos podrían vender un anillo con un baño de oro, que no es lo mismo, ¿verdad? Pero a apariencia física, los dos se ven igual. Si yo compro en un momento dado, tuve la oportunidad también en un momento dado, me acordé ahorita, hermano, que en una ocasión yo le compré un anillo a mi esposa, de estos que son baño de oro, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa: pues se ven idénticos, se ven igual. Es más, si lo ves de lejos, pues dices, trae un anillo de oro, ¿verdad? Y le compré por ahí un anillo de estos que son con baño de oro. Y pasó un día, 2 días, y un día que veníamos aquí a la iglesia, venía manejando y volteé a ver a mi esposa con su anillo, y pues ya traía manchado su dedo. Y dije: ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Pues es algo que no es auténtico, ¿verdad? Es un baño de oro nada más, no es original, no es auténtico, no es un quilataje. Entonces comprendí que muchas veces las apariencias nos pueden llevar al engaño. Nosotros podríamos decir, y muchas veces el ser humano tiene esta característica de juzgar por lo que ve, por las apariencias, ¿verdad? Y nosotros podríamos decir: bueno, este sí es un auténtico cristiano, este sí es un auténtico hijo de Dios ante la vista mía, por las características que tenemos. Pero podría ser el caso, hermano, que muy dentro de mi corazón, yo sea una imitación solamente. Y mira, hermano, Pablo tuvo este problema en la iglesia de Corintio. No crea que esto viene de hoy en las iglesias de la actualidad, hermano. Pablo tuvo a cargo muchas iglesias, ¿verdad? Y Pablo, este misionero, este gran siervo de Dios, en algún momento dado, yo creo que ningún pastor quisiera tener una iglesia como la de Corintio. Porque en la iglesia de Corintio había muchos problemas, hermanos. Había muchos legítimos hijos de Dios y había muchos falsos cristianos. Muchos que se habían introducido y decían: bueno, pues total, ya soy cristiano, y aunque yo llevo una vida secular igual a la que llevan los del mundo, pues ya soy un hijo de Dios. Y Pablo empezó a detectar eso en la iglesia de Corintio y se dio cuenta que era un problema. Y dijo: hay quien son realmente hijos auténticos, reales cristianos, pero también ya hay una mezcla, ¿verdad?, de mundanos que dicen ser cristianos. Y era un problema fuerte,
¿Por qué, hermanos? Porque pues bueno, aquel que dice ser cristiano y es mundano y practica el pecado, pues vive en un engaño, hermanos. Y solamente, hermano, eso ¿quién lo puede revelar? El Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo, cuando fue a esta iglesia de Corintio, dice ahí en 2 de Corintios 13, vamos a la palabra para que la palabra nos vaya alumbrando hoy. Dice 2 de Corintios, hablándole un poquito de lo que estaba pasando el apóstol Pablo, ¿verdad?, en esta iglesia. 2 de Corintios 13, versículo 5, me dice un amén cuando esté ahí, hermano. Fíjese lo que les expresaba el apóstol Pablo, ¿verdad?, a esta iglesia, y les decía, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Qué duras palabras decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y esta palabra examinémonos viene de la palabra examen, ¿verdad? Entonces Pablo les decía: sométanse ustedes individualmente a un examen de conciencia, analícense, ¿verdad? Cuando a un producto vemos los grandes laboratorios, los grandes científicos que están estudiando alguna molécula, alguna célula, ¿qué hacen para estudiar eso? Lo meten a un laboratorio donde es pasado por muchos procesos, ¿verdad? Para revisar, analizar qué es lo que contiene, ¿verdad?, lo que están estudiando. Y el apóstol Pablo decía estas mismas palabras: examínense a vosotros. No decía examina al de al lado, no decía examina a tu vecino, al que se sienta atrás de ti. Decía: examinaos a vosotros mismos. ¿Para qué? Para hacer un inventario personal de conciencia y decir: ¿verdaderamente soy un hijo de Dios legítimo? Porque mira, hermano, no hay mejor examen que preguntarnos a nosotros mismos. Muchas veces esos exámenes deben de ser en mi mente, ¿verdad? Y decirme a mí mismo a través de preguntas: ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente he creído? ¿Realmente estoy aquí por convicción? ¿O estoy bien por sentirme bien moralmente? Y esos exámenes los decía Pablo que lo hicieran a la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque allá había una mezcla de todo, ¿verdad? Decía, bueno, hay gente del mundo que dice ser cristiana, hay gente que viene de otros índoles, ¿verdad?, de religión, que adoptaban otras posiciones y decían también ya ser cristianos. Y hoy en día el problema sigue igual en las iglesias, hermano. Muchos decimos de labios ser hijos de Dios. Eso es lo más fácil, hermano. Si usted sale ahorita aquí y le pregunta incluso a los de aquí al lado si creen en Dios, ¿cuál cree que va a ser la respuesta? Creo en Dios. Incluso hasta muchos alcoholizados, ¿verdad?, van a decir, pues yo creo en Dios. Es más, hay muchos que dicen, todos somos hijos de Dios y todos vamos al mismo fin. Pero el Señor no dejó eso estipulado en su palabra. Por algo el Señor no se equivocó en decir, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque en aquellos momentos va a haber muchos con estas características, ¿verdad?, que eran cristianos, se vestían como cristianos, hablaban como cristianos, incluso ponían las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Muchos echaban fuera demonios, pero el Señor al final les dijo, no los conozco. ¡Wow! ¡Qué sorpresa, Señor! Pero si yo, en tu nombre, sí, en mi nombre que tiene poder, pero a ti no te conozco. Y es importante que nosotros llevemos nuestra vida a un análisis y sometamos, como dice el apóstol Pablo, un examen a nosotros mismos. La Biblia revela las verdaderas características de un verdadero hijo de Dios. No es el hombre, ¿verdad? Es la palabra de Dios. La palabra es como un espejo delante de mí. Y cuando yo me paro ante el espejo de la palabra y leo las características de un verdadero hijo de Dios, la misma palabra me va a confrontar, a decirme si yo realmente soy un verdadero hijo de Dios o soy solamente una apariencia. ¿Quién más que la palabra, hermanos? ¿Quién más que la conciencia, verdad? Por eso el apóstol Pablo
también decía en aquellos momentos, ¿verdad? Decía que sometamos a prueba, ¿verdad?, nuestra fe. Y decía ahí, y hacía una pregunta: ¿o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros? A menos que seas reprobados. Porque hoy mucho, en día, muchos cristianos que someten, que se examinan, que someten a prueba su fe, que se hacen un examen, ¿saben qué pasa? Terminan reprobados. Dice ahí en el Evangelio de Juan, fíjese, vamos a ver un ejemplo del Señor cuando estuvo aquí. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7, y me dice un amén cuando esté ahí. Este texto es muy conocido por los cristianos y por los no cristianos, creo que también. Pero vamos a leer un poco de lo que pasó. Este encabezado se llama La mujer adúltera, ¿verdad? Y muchos conocemos ese episodio de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y dice el capítulo 8 de Juan, versículo 7, hablando de cuando estos hombres llevaban a esta mujer sorprendida en el adulterio. Y para contexto a nuestros hermanos pequeños y a las personas que nos visiten por primera vez, el contexto de este texto dice que esta mujer fue sorprendida en un acto de inmoralidad. Fue sorprendida en su acto de pecado, ¿verdad?, del adulterio, y la ley marcaba que todos aquellos que habían de ser sorprendidos así fueran muertos, apedreados. Esa era la ley antigua. Entonces estos hombres, antes de apedrearla, dijeron: vamos a ver qué dice aquel que dice ser el Hijo de Dios. Vamos a ponerlo a prueba, a ver si es cierto quien dice ser, quién es. Y le llevaron a esta mujer, ¿verdad? Y le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del pecado. La ley nos manda que nosotros debemos de apedrearla. Jesús, dice la Escritura, fíjese en qué estaba el Señor Jesús. Dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 9, pero ellos, fíjese bien, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¡Qué examen tan grande les tuvo que poner el Señor Jesús! Porque estos que iban a apedrear a la mujer decían ser religiosos, decían conocer la ley, decían tener el Antiguo Testamento, decían ser hombres del Sanedrín, conocedores de la palabra. ¿Y qué pasó? Querían aplicar la palabra del Antiguo Testamento. Y Jesús les hizo un examen. Les dijo: está bien, eso marca la ley, pero el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que ¿quién los acusaba, hermanos? Su conciencia. Porque es la conciencia en donde opera el Espíritu Santo. De manera que si yo le pregunto ahorita a mi conciencia, ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿Usted cree que no me va a responder mi conciencia? Claro que me va a responder y me va a reafirmar en mi corazón si verdaderamente yo soy un hijo de Dios. Porque es la conciencia la que nos habla en todo momento. ¿A usted no le ha hablado su conciencia, hermano? A través del Espíritu Santo, claro. ¿Qué cree que le decía a estos hombres? Imagínense ya con 2 piedras aquí en las manos. Y cuando empezaron a pensar estos hombres, yo tengo 1, 2, 3, 4, pues las piedras se cayeron, quedaron reprobados conforme al examen que el Señor les puso. Y el Señor le dijo a aquella mujer, porque ahí no queda el texto, ¿verdad? Ahí no queda la situación, ahí no queda todo esto, sino que aquella mujer quedó ahí postrada. Dice que quedaron ellos 2 solos, ¿verdad? Y el Señor les preguntó en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viéndola a nadie, sino la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Y aquí viene lo importante: vete y no peques más. El Señor no le dijo: échale ganas, yo sé que eres débil. El Señor no le dijo: pues ahí la llevas, ¿verdad? Mira, trata. El Señor le dijo: vete
y no peques más. Porque si el Señor se lo pidió, es porque el Señor conoce que sí podemos irnos y no pecar más. El Señor no le iba a pedir algo a esta mujer que no pudiera hacer, pero el Señor fue tajante y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Pues se fueron, acusados por su conciencia, pensando que eran verdaderos hijos de Dios, y resultaron avergonzados con una sola palabra: el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Porque hoy día, hermano, podemos ver dentro de las iglesias que si no hacemos ese examen de conciencia personal, vamos a estar poniendo la mirada en el hombre, en el que está al lado, en el que está atrás de la banca, y vamos muchas veces a estar criticando, ¿verdad? Y vamos a estar juzgando, y es que ya viste cómo viene, y ese no debería de estar ahí, y aquel no debería de decir esto, y aquel no debería de estar en este ministerio. Pero no hacemos un examen autopersonal de conciencia, examinándome yo primero y teniendo a mis hermanos, decía el apóstol Pablo, como superiores a mí. Porque yo no debo de juzgar, hermano, yo debo de analizarme a mí mismo, debo de ver mis propios pecados y debo pedir mi ayuda personal al Señor. Si yo estoy, imagínese, hermano, fijándome en el de al lado, en sus defectos, en sus pecados, ¿qué pasa conmigo, hermano? Soy igual que aquellos hombres que traían las piedras. Vengo a tomar esa posición religiosa y farisea. Y cuando el Señor me dice: a ver, analiza tu vida, te vas a dar cuenta que eras peor que esa mujer adúltera. Porque ella siquiera vino y fue sorprendida en el acto. Pero los que tú tienes ocultos, los que no se ven, los que no han sido sorprendidos ante los ojos de los hombres, ¿dónde están? ¿Sí sabía que para nosotros, hermano, somos desnudos ante la presencia de Dios? No hay nada que podamos ocultarle al Señor. Aunque creamos o pensemos, ¿verdad?, que evadimos la vista y los ojos del Señor, el Señor está en todo lugar. Y no solamente puede ver lo exterior, también puede ver lo interior del ser humano. Y eso, nadie nos podemos escapar. Por eso es que el Señor conoce realmente a sus verdaderos hijos. Dice: yo conozco a los que mi Espíritu Santo ha sellado, a los que creyeron en mi nombre, a los que están aquí por convicción, a los que han dejado todo por seguirme. Yo los conozco. No se pueden ocultar de mí. Pero también conozco a aquel que está en el engaño, hermano. Y no por algo el Señor, el día de hoy, constituyó otro examen, como lo vamos a hacer el día de hoy. Dice ahí en Primera de Corintios, vamos otra vez a la iglesia de Corintios. Creo que si alguien quiere saber de resolver problemas en las iglesias, va a encontrar muchas respuestas en Corintio. ¿Por qué? Porque es la iglesia, era una iglesia muy rebelde, ¿verdad? Y dice Primera de Corintios 11, versículo 27, por favor, hermano. ¿Se está gozando con la palabra, hermano? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y pues es algo que el Señor dejó a las iglesias, amén. Que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28, importantísimo. Por tanto, pruébese, examínese, evalúese cada uno a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y por lo regular en la cena del Señor ahí nos quedamos. Pero ¿qué dice después? ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Corintio? Dice después ahí: si pues, el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué diría esto el apóstol Pablo? Porque muchos lo hacían indignamente. Porque muchos no se evaluaban, muchos tomaban el cristianismo a una ligereza, y muchos decían: no pasa nada si lo hago y así, yo sé que pequé ayer, pero hoy lo puedo hacer, hoy puedo conmemorar la cena del Señor y no pasa nada. Pero el versículo 30 nos dice claramente: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, porque todo acto tiene una consecuencia. Si yo no me examino, si tomo a ligereza el evangelio, lógicamente que va a haber una consecuencia.
Y muchas veces estamos en esta posición y decimos, Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy débil? Y dice, Señor, ¿no te acuerdas que el mes pasado conmemoraste la cena y no había bautizo, no había arrepentimiento genuino, no había frutos dignos? Por eso es que estás en esa debilidad. ¿Es porque el Señor sea malo, iglesia? Claro que no, el Señor nos ama de una manera incondicional. Y mire lo que dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos, ¿qué cosa, hermanos? Castigados por el Señor, para que no seamos condenados. ¿Con quién? Ahí está el porqué. Ahí está en donde nos ama el Señor, amén. Ahí está el por qué el Señor muchas veces tiene que aplicar a través del castigo la disciplina. ¿Con qué intención? ¿De que se pierda usted y yo? Claro que no, el Señor no quiere la muerte del impío. Dice que lo que quiere es que proceda al arrepentimiento. A la mujer adúltera le dijo, bueno, vete, fuiste sorprendida, estás mal, tu pecado te trajo hasta aquí, pero ahora levántate, vete y no peques más. Porque esa es la intención del Señor, que nosotros nos levantemos como cristianos y que digamos, soy un hijo de Dios, soy un cristiano, tengo este pecado. Pero el Señor hoy me dice, ok, yo lo conozco, pero tú no vas a poder. Necesitas confiar en mi Espíritu Santo. Necesitas no hacerlo en tus fuerzas, hacerlo en mis fuerzas, en mi palabra, para que tú puedas con ese pecado. Porque cuántas veces no nos hacemos los valientes, hermanos, y decimos, no hombre, yo puedo, si le echo ganas yo puedo salir de esto. No hombre, pues mira, el mes que viene, el año que viene, ahora sí lo dejo. No hombre, ahora sí ya, te lo aseguro, yo puedo en esto, hombre, yo soy firme. Y nos hacemos los valientes. ¿Y qué pasa para el otro año? En vez de tener una mujer ya tienes dos, ajenas a tu matrimonio. Y pensabas confiar y decías en tus fuerzas poder, pero confías en tus fuerzas, en tus posibilidades. ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos? Somos limitados. El Señor es el que tiene poder. El Señor es el que nos muestra en nuestras necesidades cuando llega un pecado, hermanos, que no podemos dejar. ¿Cuántos no buscamos la ayuda allá afuera, hermanos? Los que venimos de allá del mundo, revolcados del pecado, hermanos, ¿cuántas veces no decíamos, ahora sí? Yo le decía a mi esposa, ahora sí te lo juro, que ya no vuelvo a tomar. Ahora sí te lo juro, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser otro hombre. ¿Y qué pasaba, hermano? Veníamos a ser peor. Y veníamos otra vez y nos revolcábamos y ahí estaba otra vez la promesa, te aseguro que ahora sí voy a cambiar. ¿Y qué cree que pasó, hermano? Los que nos encontramos con el Señor y con su Espíritu, ¿qué cree que nos encontramos? Depositar las cargas que no podemos en Él. Porque si yo aprendo esta lección que dijo el Señor, vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados, los que ya no pueden llevar esas ataduras, esos pecados, esas cargas tan fuertes, vengan a mí, dice el Señor. Fíjese la invitación tan hermosa que hace el Señor. El Señor no dice, pues ahí es tu problema o verás tú cómo le haces. El Señor dice todavía, ven conmigo, deposítalas en mí, no las cargues tú porque tú no vas a poder llevarlas a cabo. Pero aprende a confiar en mí, a depositar esa carga pesada y yo os haré descansar. Y cuando el hombre comprende eso, le dice al Señor, ya no puedo, Señor. Tú sabes, Señor, que yo he intentado de la A a la Z y no he podido. Pero necesito humillarme ante el Señor. Necesito decirle como aquel siervo del Señor Job, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Pero también necesita haber una humillación. ¿Para qué? Para que aquellos que se humillen sean exaltados. Al Señor hay que saber pedirle, hermano. ¿Por qué? Porque estamos hablando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No estamos hablando ante cualquier persona. Estamos hablando con el Todopoderoso, con aquel que creó la tierra, los mares, los abismos, los animales. No estamos hablando con cualquier persona. Y al Señor, si reconocemos su autoridad, su poder, nos vamos a postrar delante de su autoridad, reconociendo quién es el Señor. Y hay que saber pedir, hermano. Incluso eso lo enseñó el Señor Jesús. Y dijo, no todos piden como convienen,
Porque hay muchos que piden para su propio beneficio. Hay muchos que dicen: Señor, dame trabajo, dame empleo, dame economía, dame de comer. Señor, dame. Y dice el Señor: ¿no has visto al de tu lado? ¿No has visto a tu prójimo? Que ni siquiera tiene trabajo, no tiene de comer, no tiene que vestirse, no tiene que darle a sus hijos. Y tú dame. Mejor pide por él. Pide por el de lado, pide por tu prójimo. Mira, tú tienes, bendito sea Dios. Ahorita que salgamos, ¿cuántos tienen para comer aquí, hermanos? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos para llevarnos algo a la boca. Pero ¿quién piensa en el pobre? ¿Quién piensa en el desamparado, el que no tiene? ¿Quién dice: yo dejo quizás lo que traigo aquí en la bolsa y dejo la mitad y se lo doy a mi hermano? No, me cuesta. Prefiero, aunque me sobre, ¿verdad? Prefiero, mira, aquí lo traigo, hombre. No vaya a ser la de malas que mañana me quede yo sin dinero. Y mi prójimo que hoy no tuvo para comer, ¿sabe quién es ese prójimo? Es su hermano, es su familia. Fue comprado con la misma sangre. El Padre también nos ama y está viendo las acciones de nosotros, los que decimos ser los verdaderos hijos de Dios. Cristo lo demostró. Cristo dijo también en su ministerio, dijo: el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Porque Él se había entregado todo también a aquellos hombres. Él nunca se jactó, hermano, de riquezas. Incluso anduvo en los ministerios con ellos, trabajando, ¿verdad? Necesidades. Pero el Señor nunca se jactó de esa forma y dijo: yo no puedo ver primero por mí y después por mis discípulos. Incluso aquella multitud que era tan grande, de 5,000 personas, dijo: recuéstalos a todos. No los conozco, no sé si sean pecadores, asesinos, violadores, no lo sé. Pero recuéstalos, yo les voy a dar de comer. ¿Por qué? Porque es mi prójimo, porque está en necesidad. Y el Señor recostó y no hizo excepción de personas. ¿Por qué? Porque si yo pienso nada más en el que me ama, ¿qué mérito tengo, hermano? Pensar en el difícil, en el que aborrece, en el que me maldice, en mi enemigo. Ahí se va a demostrar si soy cristiano. Porque qué fácil es decirle yo a mi esposa desde aquí: pues te amo. Pero al que me aborrece, al que me maldice, le contesto con lo mismo incluso. Se me olvida lo cristiano. Y ahí brota el verdadero yo interno, ¿verdad? Y incluso la esposa luego nos dice: oye, no te vayan a ver. Y nos preocupamos del al lado y el Señor está viendo todo. Y no nos preocupamos de eso, nos preocupamos más del qué dirán. No, hombre, ¿cómo crees que se van a enterar de esto? La Escritura por algo dice el proceso: el que confesare sus pecados. Importante texto. Si no, el Señor diría: pues dímelos a mí. Pero confiésamelos, dímelos, pide apoyo, pide ayuda, porque alguien estuvo en una ocasión en tu situación de alcoholismo y hoy no sabe cómo hacerle. Hoy está pidiendo ayuda allá al mundo, Alcohólicos Anónimos, y tú estuviste en esa situación. Tú tienes el testimonio mío de que te liberté del alcoholismo, de la drogadicción. Y ese hermano que está entre las bancas, viviendo en el incógnito, diciendo: ¿cómo le hago, Señor? Ya no puedo. Y tú tienes el testimonio vivo. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no nos llamó de allá solamente para decir aquí: Señor, me libertaste de la drogadicción, del adulterio, de la pornografía, y aquí estoy, Señor. Y dice el Señor: sí, qué bueno, pero ahora repártelo, dalo de gracia a aquel que está pasando lo mismo que tú, y dile: el Señor verdaderamente liberta. Dale testimonio, abrázalo, ámalo, porque está pasando la misma situación de donde yo te recogí. Qué importante es, hermano. Y hoy que tenemos, mi hermano, esta parte de la cena, dice el versículo 32 donde nos quedamos, algo muy importante: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mira, hermano, nosotros hoy que tenemos esta parte de la cena del Señor, debemos de hacer un análisis, hermano. Esto no es con ligereza. ¿Sabe quién le dejó esto de la cena del Señor? Dios Todopoderoso, a la iglesia. ¿Con qué intención? ¿Conmemorarlo las veces que sea necesario en memoria de mi nombre? ¿Porque es una ordenanza? ¿Porque es un requisito? ¿Porque la iglesia lo hace todos los domingos primero del mes? ¿Y porque lo tengo que hacer porque soy cristiano y bautizado? No, hermano, eso no es así. El Señor lo dejó
porque imagínese, hermano, cuando muere un artista, un futbolista, un deportista conocido, ¿qué hacen en los estadios? Se para todo el estadio y dice, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria del jugador africano que ganó medallas, que fue conocido. Vamos a pararnos y guardar un minuto de silencio en memoria del hombre. Imagínense, en memoria del Señor. ¿Qué mayor respeto no merece el decir en memoria de mí? Por eso el Señor dijo, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que lo hace indignamente está reprobado. Y yo no puedo venir cada que haya cena y decir, Señor, yo sé que tú me perdonas, hombre. Yo sé que hoy puedo conmemorar la cena, me arrepiento hoy y mañana vuelvo a pecar. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama remordimiento, no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento temporal. Y el ser humano se autojustifica. La Escritura dice, cuídate de ti mismo. No dice cuídate de Satanás. Dice, cuídate porque tú eres el enemigo más peligroso. Lo que hay en tu corazón. ¿De dónde vienen los homicidios, las guerras, los enojos, los pleitos? Del corazón, del ser humano. Y muchas veces nos autojustificamos y decimos, no, hombre, es que Satanás me hizo hacerlo. No, es que el diablo. No, es que el enemigo. No, hermano, eres tú eres tu peor enemigo. Dice el Señor, cuídate. Cuida tu corazón, de toda cosa guardada, cuida tu corazón porque de él emana la vida. ¿Y de dónde vienen los pleitos? Las guerras del corazón. Y sobre todo del corazón que no tiene a Cristo. Porque cuando está Cristo en el corazón, ¿qué pasa? Comienza a haber un cambio notorio en el ser humano. Por eso es la invitación a todo aquel que no ha recibido al Señor, recíbalo en su corazón. Confiéselo con su boca y después, ¿qué comienza a hacer? El trato con el Espíritu Santo. Reconociendo, Señor, ya no puedo yo, pero yo sé que tú puedes. ¿Qué necesito hacer? Dice el Señor, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. Yo no puedo, Señor, yo reconozco que no puedo. Pero yo sé que tú todo lo puedes, hermano. Los que estábamos en el alcoholismo, en la drogadicción, sé que hay testimonios mucho más grandes que los míos aquí. Pero los que buscamos ayuda en Alcohólicos Anónimos, en los anexos, y que nos decían, hombre, tú ya no tienes remedio. Porque yo llegué a escuchar esas palabras. Tú ya no tienes ese remedio, tú ya vas de mal en peor, tú no quieres salir de eso. Y véame dónde estoy parado. Porque no confía en los hombres, confía en el verdadero, en el Señor. Y el Señor me dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces cuando se lo entregué al Señor, ¿qué pasó? Ni Alcohólicos Anónimos, ni anexos, ni nada, porque el Señor liberta, hermano. El Señor en un momento dado puede decir, yo te liberto hoy de tu pecado. Yo hablo del alcoholismo, de la drogadicción, pero ¿cuántos casos no hay de ataduras de pornografía, hermano? Cosas que no se ven ante los ojos de la sociedad. Pero yo te invito a que cuando estés allí en ese televisor o en ese teléfono, que pienses estar solo y que abras las redes de pornografía y comiences a pecar contra tu cuerpo, pongas esto en tu mente: Dios en donde quiere estar. Dios todo lo puede ver. Y te aseguro que la misma vergüenza nos hace que evitemos el pecado, porque estamos reconociendo al Señor. Pero ¿qué pasa si digo no pasa nada? No hay consecuencias, hombre. Pues total, ¿cuántas veces no lo he hecho? Lo he hecho infinidad de veces. Y aquí sigo respirando y comiendo, pero muerto espiritualmente. Porque esa es la consecuencia. ¿Qué pasó a los primeros padres? ¿Qué pasó a Adán y Eva? La mujer dijo, no pasa nada, hombre. Y vean cuál es la consecuencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de mi gloria, dice el Señor. Por cuanto unos pecaron, y usted podría decir, ¿yo qué culpa tengo? Pues fue Adán y Eva. La desobediencia de los primeros pasó de generación en generación en generación. Y ese es el pecado original, iglesia. Una cosa es tener el pecado original y otra cosa es ser practicante del pecado. Es muy diferente, hermano. Por eso la Biblia nos dice, sométanse a un examen. ¿Qué mejor examen que el de hoy? ¿Verdad? Decir, bueno, lo voy a hacer dignamente, Señor. Voy a tomar del pan, de la copa, dignamente, como dice la Escritura. ¿Qué es hacerlo dignamente, hermano? Hacerlo dignamente es haber cumplido con las ordenanzas de Dios, obedeciendo al Señor. ¿Sí sabían que la cena es para los bautizados? ¿Sí sabía o no? Ok,
porque ahí la cena es para los bautizados. Y el que no lo hace, ¿por qué no lo hace? ¿Será dignamente? Hermano, yo no lo juzgo, pero yo quiero que venga el arrepentimiento. Que no venga un día sobre usted y lo sorprenda y que despertemos ahí en el infierno y digamos como aquel hombre rico: ¿dónde estoy, Señor? Avísalos de mi casa, porque ya tengo hermanos y ve dónde estoy yo en esta llama de fuego que me consume. ¿Y qué le fue dicho a aquel hombre? No se puede pasar de allá para acá. Ya donde estás es la consecuencia de tus actos. Ahora estás en vida, hermano. Ahora puedes tomar conciencia y decir: necesito ponerme a cuentas con Dios. Necesito que el Señor tome el control de mi vida. Yo ya no puedo solo. ¿Qué dice la Escritura en San Juan 15:5? Separados de mí, nada podéis hacer. Llámale como quieras, terapeuta, consejero, Alcohólicos Anónimos, terapeuta de matrimonios, llámale como quieras. Dice el Señor: separado de mí, nada puedes hacer. Porque aún los hombres dotados, los hombres letrados, ¿saben por qué saben? Por el poder de Dios. Porque Dios al que quiere le da sabiduría, y al que quiere le da riquezas, y al que no quiere no le da nada. ¿Por qué es malo el Señor? No, porque conoce nuestra medida de fe. Y lo que tenemos es porque tenemos una medida de fe. El Señor no dice que todos tenemos la misma medida. El Señor dice: Dios repartió medidas de fe a los hombres. Y si yo me he examinado, como decía el apóstol Pablo, yo sé cuál es mi medida. Pero hay quien ni conoce cuál es su medida. ¿Dónde se prueba esto? En los problemas, en las necesidades, en las aflicciones, en el problema 3, 4 y 5 que tengo. Ahí se prueba mi medida de fe. En decir: Señor, hombre, pues todavía no salgo del quinto y ya viene el sexto, ¿cómo le voy a hacer? Y si yo me pregunto eso a mí mismo, la respuesta va a venir a través de la conciencia por el Espíritu Santo y me va a decir: tú no puedes. Hagas como le hagas, tú no puedes. Necesitas confiar en mí. Yo tengo la respuesta para todo. ¿Acaso no cree, hermano, usted que el Señor no quiere que seamos felices? Claro que el Señor quiere que seamos felices, pero a través de la obediencia. Me acuerdo una vez, hermano, que mi niña, la más chiquita, me dijo: papá, déjame salir a jugar ahí con una vecinita que vive ahí en el condominio. Y yo sé que mi hija siempre que me dice: déjame salir a jugar, le digo: ¿a qué horas te vas a venir? No, me vengo a las 9. Pues dan las 10:30 y si no salgo por ella, pues no se viene, ¿verdad? Y en una ocasión me sorprendió, ¿verdad? Que le dije: ok, te voy a dejar salir, pero ¿a qué horas te vienes? Me dijo: a las 9, papá. Y volví a confiar en ella. Dije: yo sé que no, si no salgo por ella no se va a venir. Faltaban 5 para las 9 y ya estaba tocando, hermano. ¿Sabe qué sentí yo en el corazón? Alegría como padre, por la obediencia del Hijo. Y eso es lo mismo que siente Dios por la obediencia de sus hijos. Dice: mira, este se cayó, se tropezó, se revolcó, pero aún así no he perdido mi confianza en Él, porque yo sé que yo lo estoy sosteniendo y tarde o temprano va a comenzar a obedecer, hermano. Sometámonos pues al Señor. El Señor quiere ayudarnos. El Señor no quiere nada malo para nosotros, al contrario, quiere que seamos felices. Pero eso viene a través de la obediencia, hermanos. Muchas veces el ser humano piensa que Dios lo castiga. Y mira, hermano, Dios en su misericordia podría haber castigos que el Señor usa, métodos para traer a aquel hijo rebelde, pero muchas veces no son castigos, hermanos, son consecuencias de mis pecados, consecuencia de mis actos, que Dios en su grande misericordia me dice: mira, este hijo me duele tanto, me desobedece, me falta, y ahí está todavía con sus manos en la iglesia, alabado sea el Señor. Y yo conozco su corazón. Yo conozco que ayer estuvo viendo pornografía. Yo conozco que ayer estuvo en el adulterio. Y mira, ahorita está, gloria a Cristo Jesús, alabado sea el Señor. Y dice: Señor, yo conozco todo de ti. Yo veo el corazón. Y aún así, te tolero por amor de mi nombre. A pesar de que eres un pobre, desventurado, pecador, hecho del polvo, yo te considero mi hijo, mi real sacerdocio, nación santa. Y no bastando eso, entregué a mi hijo por ti. Aunque tú seas el peor homicida, aunque tú seas de lo peor de la sociedad, mi hijo Jesucristo murió por amor a ti.
De tal manera amó Dios al mundo, que en esto se muestra ese de tal manera en que entregó a su Hijo amado en propiciación por los pecados. Imagínense a Jesucristo diciendo ahí en la cruz: voy a hacer la obra del Padre, pero solamente voy a morir por mis hijos, solamente voy a morir por los verdaderos que me han creído. ¿Usted escuchó eso de Cristo? Él dijo que el Hijo llevó los pecados del mundo y lo trataron peor que malhechor. Dice que le escupieron el rostro, le latigaron las espaldas, lo cubrieron con burla, con un manto púrpura, y decía que doblaban sus rodillas los romanos y le pegaban con una caña y decían: salve, rey de los judíos, profetiza quién fue el que te pegó, burlándose el escarnio. Y el Padre sin ningún pecado. ¿Pero qué llevaba el Hijo? En conciencia y en mente suya decía: la humanidad. No quiero que se pierda, por eso tengo que sufrir eso. Imagínese aquella hora, hermano, cuando el Hijo de Dios estaba en la cruz y que dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Imagínese cargar con todo el pecado y ser visto como el peor ladrón, porque el Padre se había separado de eso, en ese momento, porque tenía que cargar el pecado de la humanidad. Imagínese, y Él sin pecado, siendo el Hijo de Dios. Dice que no se aferró a lo que era, sino que se despojó, ¿verdad? No considerando ser el Hijo de Dios, sino entregar su vida para que el día de hoy usted y yo tengamos paz y libertad. Qué gran sacrificio es el Señor, amén. Y es lo que vamos a conmemorar hoy, haciéndolo dignamente. Y si no lo hago dignamente, a lo mejor me voy a encontrar en la lista de Corintios, ¿no? En donde pienso ser cristiano y soy una imitación. En donde pienso ser de 14 quilates y solamente tengo un baño de oro. Y cuando vengan las pruebas, cuando venga el fuego, cuando venga lo abrasador, que dice el Señor, era necesario, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido. Pero tuvo que pasar esto para que se manifestase quién son los verdaderos hijos de Dios. Por eso a veces tienen que pasar las cosas, hermano, para que se manifieste quién son los verdaderos hijos de Dios. Por eso hay problemas, pruebas, las aflicciones. ¿Por qué? Porque todo aquel que el Señor toma por hijo, lo azota primero. Y dice: ay, qué palabras tan duras. No se pelee conmigo, hermano, peleese con el que las escribió, que es el Señor. Porque el Señor dijo: yo lo tomo, yo lo recibo como mi hijo, pero tiene que ser probado. Porque hay muchos dicen: bien fácil ser mis hijos, pero ¿qué pasa al momento de la prueba? Abandonan la misión, abandonan la iglesia. No, hombre, en el mundo estaba mejor, me iba mejor. Y ve ahora cómo estoy, hoy tengo el 1, el 2, el 3. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad, porque Dios vio eso en ti y dijo: este es mi hijo. Imagínense cuántos y cuántos miles de millones de habitantes somos en el mundo. Y Dios se fijó en usted, se fijó en mí. Y dijo: no me voy a fijar en los de Afganistán o en los de China, me estoy fijando en ti, porque yo tengo misericordia de quien yo quiero, dice el Señor. Y eso es un privilegio, hermano, que el Señor ya tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros en aquellos momentos, si perseveramos hasta el fin, si nos examinamos a nosotros, si hacemos la voluntad del Señor, si sufrimos el agravio, si toleramos al hermano débil, si soportamos las cargas los unos con los otros y perseveramos hasta el final, ¿sabe qué va a pasar? Algún día nuestras rodillas se van a doblar, pero para recibir la corona de vida que Dios tiene para los que le aman. Y no sé si usted se ha imaginado ese momento en su mente, pero para el cristiano debe de ser el principal objetivo. Algún día estar confesando al Señor y decir: valió la pena haber dejado, haber sufrido, haber estado aquí esforzándome, valió la pena, porque hoy estoy recibiendo la corona de vida que Dios promete a los que le aman. Y no solamente eso, sino que ando caminando por las calles de oro y mira, el mar es de cristal. ¿Te acuerdas lo que sufrimos en la tierra? Por ahí le va a decir al hermano: ¿te acuerdas de lo que sufrimos allá? Mira dónde estamos ahora. Valió la pena ser llamado verdaderamente hijo de Dios. Porque todo aquel que quiera venir a Cristo, que quiera aceptar al Señor Jesucristo, el Señor no lo rechaza.
El Señor dice, ven a mí, yo quiero que tú seas mi hijo. No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Y si en este momento tú quieres convertirte en hijo de Dios, el Señor no te echa fuera, sino que te recibe. Pero tenemos que hacer un pacto con Él, un compromiso y decir, Señor, quiero seguirte. ¿Usted recuerda a aquellos discípulos que le dijeron eso a Jesús? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué les dijo el Señor? Hoy mismo me estarás negando esta noche. ¿Y qué dijo aquel hombre? No, hombre, Señor, pues si yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, de cierto os digo que no cantaré el gallo 3 veces y estarás negándome, Pedro. ¿Y ustedes piensan que Pedro lo creía? Claro que no. Pero en esto se prueban los hijos de Dios y la imitación de hijos de Dios. Que no lo engañe, iglesia, el diablo. Porque el diablo vino para matar, robar, destruir y engañar. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hoy yo doy gracias a Dios por la palabra, hermanos, porque domingo a domingo tenemos que venir aquí a alimentarnos y a tomar fuerzas y a decir, lo que dijo el hombre no es lo que diga el hombre, es lo que dice la palabra, es la sabiduría del Espíritu, es lo que el Espíritu quiere para nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de conmemorar la cena, hermanos. Es el análisis personal a la conciencia de cada uno de nosotros, de hacerlo con preguntas y decir, yo quiero hacer eso, pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué lo hago indignamente? Y esto no quiere decir que hoy nadie vaya a pasar por la galleta y por la copa, porque ya ve cómo somos luego de sentidos, que no, hombre, a mí me lo refuerza, hombre, yo no voy a pasar ni a la cena. ¿Sabe qué pide el Señor? Que reconozca su pecado, se aparte de él y alcanzaremos misericordia. Eso es lo único que pide el Señor. Reconoce tu pecado, confiésalo delante de mí, pídeme perdón. Y a poco piensa que el Señor dice, déjame pensarlo a ver si lo perdono. Deje que pase 2 meses a ver si lo perdono. Dice el Señor, tú eres mi hijo. Mi hijo murió por ti. ¿Cómo no te voy a perdonar si yo te amo? El hombre defrauda, miente, decepciona, pero Dios no se equivoca, hermano. Dios nos ama con un amor incondicional y hoy solamente nos pide eso. Sometan a prueba su conciencia, su fe. Pruébense a sí mismos. Analícense si están bebiendo realmente en sí la copa, si lo están haciendo por mí, en memoria de mí. Coman del pan, beban de la copa, disciernan mi cuerpo. Recuerden que esto fue lo que hizo mi Hijo amado por la humanidad. Entregó su carne, su sangre, por amor a usted, por amor a mí. Y en esa conciencia debemos hoy decirnos hoy, Señor, tú me amas como nadie. Y no quieres que me pierda, sino al contrario, si la palabra es dura, es porque es como el alcohol en la herida, hermano. Duele, pero sana. Así es Cristo. Iglesia, yo sé que la palabra de Dios muchas veces puede ser dura. Yo sé que la palabra de Dios muchas veces puede llevarnos a una reflexión, pero es lo que el Espíritu quiere, que no nos perdamos. El Espíritu quiere lo mejor para nosotros. Fíjese, si no será bueno el Señor que dice, el Espíritu nos ayuda. ¿En dónde, hermano? En nuestras debilidades. Sabiendo lo que... No traes lentes, Shaddai. Quiero preguntar algo. ¿Alguien de ustedes no tiene a Cristo en su corazón y quiere tenerlo en este día? Levante su mano. ¿Quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Hágase esa pregunta como el examen que nos dijo nuestro hermano que tenemos que hacerlo. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a alabar a Dios. Es el momento, mis hermanos, en que tenemos que ofrendar de lo mucho que Él nos ha dado. Le pido a nuestro hermano Saúl, si nos llevan en esa oración para la ofrenda, que primero van a pasar las hermanas y después los varones, y que todo sea para honra y gloria de Dios. Señor bendito, esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos aquellos que van a dar un poco de su dinero, Señor bendito, que tú los bendigas y cada día, Señor bendito, que
multiplique, Señor, en su economía, Señor, bendice a todos aquellos también que no pueden dar, Señor, tú bendices de cada manera, Señor, tú conoces los corazones, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Señor, todos los que por el amado Jesucristo. Amén. Vamos a entonar esta alabanza, palabra. Adelante.
Dios bendiga, hermanos. Vamos, hermanos, a participar de este momento solemne con la seriedad de lo que conlleva, hermanos, conforme a lo que dice la santa y bendita palabra del Señor. En este día que tenemos, hermanos, pues el primer domingo de cada mes se ha establecido en esta iglesia en Querétaro Norte que nosotros participemos y recordemos la muerte de Cristo y la anunciemos hasta que Él venga, hermanos. Como bien se nos dijo ahorita en el mensaje, hermanos, pues no es para los niños, no es para quien no es bautizado, es solamente para aquellos que ya tienen el discernimiento y la comprensión de saber que lo que hemos hecho, hermanos, y lo que entendemos a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Cuando hay ese discernimiento, hermano, a través de confirmación del bautizo, entonces podemos participar de recordar la muerte de Cristo en nosotros. El mensaje fue claro, hermanos, de lo que vamos a hacer el día de hoy. En aquel tiempo, como dice la palabra, Jesús instituyó lo que vamos a hacer el día de hoy. 2 mandatos directos dejó el Señor a la iglesia, y dentro de ellos está el bautismo y la cena que vamos a hacer el día de hoy, recordando la muerte de Cristo, hermanos. Estamos en obediencia, hermanos míos, y en aquel tiempo el Señor Jesús le fue preparado el lugar para celebrar ese día la Pascua. La Pascua en aquel tiempo celebrada por los judíos, hermanos, en una manera de recordar que ellos fueron liberados de la esclavitud, el pueblo de Israel, de Egipto. Esa es la Pascua, hermanos, que se va a judío, recordar su liberación de aquella esclavitud que ellos tenían en aquel tiempo. Ahora el Señor instituyó la cena, hermano, para la iglesia, que ustedes somos usted y yo, hermano, en una recordación, en un recordatorio de la muerte de Cristo, hermano, para salvación de nuestras almas. Gloria a Dios, hermanos. Y de esa manera nosotros, a través de recordar la cena, hermano, tomar la cena, hay un pacto por la muerte de Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz y el derramamiento de sangre para expiación de los pecados, hermano. Dice la palabra que hay un pacto, y este pacto es para vida eterna, hermanos. Gracias a Dios. Amén. Y es por eso, hermano, que nosotros, conforme a lo que se nos habló hoy en el mensaje, hermano, tenemos que tomar esta participación de recordar la muerte de Jesús y anunciar hasta que Él venga con una manera de una seriedad, hermanos. Se nos habló de la iglesia de Corinto, el desorden que estaba en la iglesia de Corintio, hermanos, en aquel tiempo, de la cual nosotros, la palabra nos habla y nos lleva a un ejemplo de no ser partícipes de lo mismo, hermanos. Entonces, en este momento, hermano, vamos a leer la palabra. Y dice así, hermano, ahí en 1 Corintios, capítulo 11, en el versículo 27, dice la Escritura: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, fíjese, hermano, ahí está, y entra la advertencia. Cuando hay indignidad y no hay dignidad, y se entiende esa parte, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice, hermano, lo que nos comentaba hoy nuestro hermano compartiendo la palabra del Señor: el que come y bebe indignamente. Importante, sin discernir lo que estamos hablando, hermano. Si no hay un entendimiento, hermano, claro de la muerte de Cristo y que Él murió por nosotros para perdón de nuestros pecados, hermano, y vamos y tomamos la cena sin darle el valor que representa el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, hermano, entonces se entra
en una manera de no tener un discernimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. Iglesia, el ánimo de hoy es de parte del Señor, a través del mensaje y a través de lo que estamos haciendo nosotros en este momento, que vamos a ser partícipes de recordar la muerte de Jesús. Pero como dice la palabra, hermano, tenemos que tener un entendimiento de lo que estamos haciendo, hermano. Ahí entra el discernimiento. No es solamente, como se nos habló, por cumplir. Ya me bauticé, domingo tras domingo tomo la cena. No, hermano. Aquí está muy claro. Juicio come y bebe para sí cuando no hay esa dignidad de parte de Cristo que nos limpie, hermano, para que seamos dignos. Por eso hay enfermos y hay debilitados, y dice la palabra, hay quienes duermen. Es decir, en vida, hermano, si no hay discernimiento y comprensión de lo que vamos a hacer hoy y de la muerte y del sacrificio de Cristo perfecto en la cruz del Calvario, cuando no hay ese discernimiento, hermano, podemos estar nosotros muertos espiritualmente. Ese era el mensaje a la iglesia de Corinto, para que hoy la iglesia del tiempo actual, Querétaro Norte, establecido en este lugar que somos usted y yo, hermano, hagamos esto con un respeto y decirle, Señor, gracias Jesús por la muerte que diste en la cruz y te ofreciste por mí, Señor, aunque yo soy indigno. Tú, Señor, siendo digno y sin pecado, te ofreciste para que hoy yo tenga esperanza de vida eterna. Entonces, hermanos amados, vamos a entrar en esa parte y vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga, nos perdone, hermano, y vayamos primeramente a un arrepentimiento, decirle, Señor, hermanos, seamos dignos, Señor, y que tengamos con un discernimiento intelectual y espiritual, Señor, de lo que representa lo que tú hiciste en la cruz de Calvario. Padre Santo, Señor bendito, en esta hora, Señor del día, mi Dios amado, reconocemos tu grandeza, Señor Jesús. Reconocemos que tú eres el gran yo soy, el Todopoderoso, Padre bendito, y hoy delante de tu presencia, Señor amado, vamos a ti, Jesús, a tus pies, Cristo bendito, para que tú nos perdones, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, que nos probemos y que nos examinemos cada uno de nosotros, Señor, para que no haya, Señor, en nosotros cosa indigna, Señor, para poder participar en este momento delante de tu presencia santísima, Señor, sabiendo que tú, siendo Dios Jesús, te despojaste a ti mismo, Señor, de aquella grandeza y te hiciste hombre en condición, Señor, como nosotros, Padre eterno, y sufriste, Señor, el oprobio y sufriste, Señor, el castigo para que nosotros, Señor, a través del derramamiento de tu sangre preciosa, Señor, en la cruz del Calvario, tengamos, Señor, el perdón del pecado y a través de ellos, Señor, la vida eterna. Padre bendito, límpianos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, que ahora en este momento vamos a participar de este momento, que es recordar la muerte de tu Hijo Jesús, Señor, en la cruz del Calvario, y anunciamos, Señor, esto hasta que Cristo venga nuevamente por su iglesia y se la lleve en aquel día glorioso para vivir una eternidad por siempre y para siempre, glorificando a tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias porque tú, Señor, yo sé que nos perdonas, Señor amado, y enos aquí delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor bendito, por todo lo que has hecho y hiciste por nosotros, Señor, para morir por perdón de nuestros pecados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, pedimos todo esto, Señor. Amén y aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Y sigue diciendo la palabra, hermanos, ahí en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, hermano, es un simbolismo solamente, comamos el pan en memoria del Señor.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, hermano, el pacto, la sangre del Señor, para vida eterna, hermanos míos. Y que de esa manera, iglesia, nosotros vivamos en santidad delante de la presencia del Señor. Dios les bendiga.